Hola, ¿qué tal? Soy Javier Risco, esto es El Extra y esto es Cada Minuto Cuenta. Y bueno, llegamos al corazón de la serie desde mi punto de vista, donde llegan los sentimientos, donde vemos a los actores y a las actrices con papeles de verdad muy fuertes, con guiones también muy poderosos. Alrededor, por supuesto, el temblor de 1985. Y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy para hacer este programa la doctora Rosa Aurora Valderas. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Y también, bueno, lo conocen bien, a Osvaldo Benavides. Gracias por acompañarnos, Osvaldo. Un placer, un gusto. Bueno, decía que era el corazón porque, de verdad, digamos, tu personaje la hace de topo, tu personaje la hace de rescatista, tu personaje da, digamos, la esperanza en cuanto sale un cuerpo, y también es tu personaje el que tiene que dar las malas noticias o las buenas noticias. Digamos, es el proceso completo de lo que vivieron y de lo que vivieron muchísimas personas en aquella mañana de 1985. Me gustaría empezar primero, tal vez, con la parte real, doctora, con lo que fue aquella mañana también, y particularmente en el caso de bebés y niños, trabajando tú en el Instituto Nacional de Pediatría. Cuéntanos un poco aquella mañana. Bueno, la mañana esa para todos fue terrorífica. El instituto afortunadamente no sufrió daños mayores y en esa temporada no tuvimos más acción. Los rescatistas que estaban, la mayoría llevaban a los niños al Infantil de México por cercanía, al Federico Gómez. Nosotros recibimos niños hasta el 6º día. La niña Sarita Valencia estuvo enterrada 6 días y después Jesús Manuel López Figueroa, que estuvo enterrado 7 días. Bueno, milagros, ¿no? En el hospital se les considera el milagro de la vida. El milagro de la vida. Cuando llegaron ellos, todo el mundo quería ayudar, todo el mundo quería aportar. El pilar del equipo, porque trabajamos en equipo, si no, no se puede trabajar bien, era el doctor Gilardo Valencia, que en paz descanse, un médico increíble, neonatólogo. Y luego nosotros, el equipo de salud mental, que estaba yo en ese momento dirigiendo, y trabajo social, la señora Josefina Amaya, que nos dio una tremenda ayuda a los padres y demás, y enfermería. La enfermería maravillosa, sobre todo todos los que trabajan en neonatología, con un gran sentimiento. Comentaba yo él que ahí eran ya 6 y 7 días después. Sí. Entonces, esto, en vez de ser como una tragedia, era como una fiesta, el recoger esos 2 bebés después de tanto tiempo vivos. Claro. Tú bien sabes que hay 1001 teorías de por qué sobrevivir, ¿verdad? Pero bueno, vaya, de verdad, los milagros del 85 y de lo que significaba. Esta serie se desarrolla en las primeras horas, Osvaldo, y me parece que antes de preguntarte algo, quisiera que la gente que nos está viendo, quisiera que la doctora viera, a mí me parece una de las imágenes más poderosas. Vamos a verla. Supongo que están bien. Además, no sé si tienen ganas de verme, ya saben que... ¡Si alguien me oye, haga ruido! ¡Si alguien puede oírme! Creo que es el doctor. ¡Aquí! ¡Doctor! ¡Estamos aquí! Escucho. ¡Ahí vamos por ustedes! ¡Hola! ¡Doctor! Pónselo a mi niña. ¡Doctor Ángel! Doctor, huele a gas. Huele a gas. ¡Fuga de gas! ¡Niñas! ¡Muévanse si pueden! ¡Fuga de gas! Hilda, le has estado pegando un tubo de gas. Yo no huelo nada. Sabrá Dios hace cuánto empezó la fuga. A ver, Voy a buscar otro lugar. Dámelas. de poco va a servir cuando perdamos conciencia. No sabemos si la fuga es aquí. ¿Y entonces por qué te tiembla la voz?
Fuga de gas. ¿Qué Fuga de pasa? gas. Apaguen sus cigarros. ¿Qué pasa, Huele a doctor? gas. Huele a gas. Los lugares, los tonos también, la desesperación. Insisto, invito a la gente a que vea las demás entrevistas cuando hablamos con rescatistas, cuando hablamos con periodistas. Ahora que estamos hablando contigo, dice, todos los que lo vivieron dicen, es que así era y así fue. Cuéntanos un poco de este papel, que hay que decirlo, pues yo creo que amalgama completamente la serie. Cuando lo recibiste y cuando te dijeron hablemos del 85, Osvaldo. Pues fue un regalo poder abordar este tema, esta historia que nos toca tanto a los mexicanos, ¿no? Que todos es como parte de, suena cliché la frase, pero es parte de nuestro ADN, ¿no? O sea, tenemos una relación muy directa con el 85 y poder volverle a echar luz a la anécdota, a la experiencia, a la historia, a lo vivido, pero desde el lado no del miedo, porque lo tenemos muy relacionado con el miedo, la tragedia, la oscuridad, todo eso es cierto. Lo que me llamó mucho la atención del personaje de la serie es poder retomar la historia y echarle una nueva luz con un enfoque de esperanza, ¿no? De lo que se logró, no de lo que se perdió, que sí se perdió y todos lo sabemos, sino de lo que se ganó como sociedad civil, como personas, ¿no? Cómo la gente se transformó, se unió, ¿no? A diferencia de esta historia que tenemos que nos encanta a veces repetirnos de, ay, es que los mexicanos nos gusta jalarnos como cangrejos en cubetas y toda esta historia, esta identidad inventada de nosotros como mexicanos, que a veces puede ser cierta, ahora nos toca hablar de lo positivo, de la esperanza, de la fuerza humana que hay, pues de los milagros, y los milagros son humanos, los milagros no los hace, yo creo que los milagros no los hace Dios, los hacemos nosotros, por esa capacidad mágica de la esperanza. Y eso no quita que todos, no estoy haciendo a Dios de un lado, yo creo que todos somos lo mismo al final. Y el personaje, pues, la historia personal con la que arranca él, era muy oscura. O sea, sí, de por sí ya trae cargando él muchas cosas. Entonces eso es... Pero perdón, pero como sucede en la realidad, o sea, porque lo interesante de la serie es que sí trata de este momento, pero todos los personajes tienen esta historia, o sea, sí se desarrollan alrededor de este hecho terrible que fue el temblor. Una persona que piensa en irse a Estados Unidos, una persona que no sabe si irse a Estados Unidos, pero que quiere quedarse aquí en México, otra persona que viene cargando pérdidas y que viene cargando olvido, personas que, una que carga una infidelidad, otro que no está bien en casa, otra que está conociendo por primera vez el amor. Hay tantas historias, o sea, sí, por supuesto, el centro es 1985, 7 de la mañana con 19 minutos, pero alrededor de eso hay una serie de lazos increíbles también, que te hacen eso, quedarte todos los capítulos, porque es difícil hablar de ese momento, pero creo que las historias, como sucedieron y como cada quien tenía sus historias, pues sostienen a cada uno de los personajes. Y es un poco eso también, saca la palabra rápido y creo que es bueno el tema de la esperanza. Y cuando dices, es que tenemos estos lugares comunes en donde el ADN y diría yo el otro lugar común, el antes y el después, pero porque nacen ahí yo sí creo que hubo un antes y un después de la sociedad mexicana y incluso el mexicano, y tú estuviste ahí, notaste algo distinto, conociste un México que no habías visto. Claro, la gran participación de la sociedad. Cuando yo te decía que en esos días hasta el sexto, en pediatría no teníamos tanto movimiento ahí dentro del instituto, pero tú bien sabes que todos nuestros residentes, los internos, todos se fueron de inmediato al Hospital Juárez, al Hospital General, a prestar servicio, a tratar de rescatar. Y ahorita escuchando a Osvaldo y viéndolo, ¿sabes qué? Creo que es un excelente personaje. Yo no lo he visto. ¿Por qué? Porque es un hombre muy empático.
cáchalo. Ujú. Es muy empático y al estar hablando ahorita se sentía cómo estaba investido del personaje. Entonces yo creo que sí va a ser excelente serie porque aquí Osvaldo es muy empático y seguramente se vivió con mucho dolor porque es una vivencia muy dolorosa esa, ¿no? Sí. Y como dijo él, todo el mundo perdimos a alguien cercano o lejano. Y los que no, pues veíamos esto terrorífico, ¿verdad? Te digo, estuvimos hasta el 6º y 7º Sí. día. Me pedí a Adriana que se contara más del niño que fue el 7º niño, el que sacaron el 7º día, Jesús Manuel. Ese fue un niño que se convirtió en héroe. No se encontraba en internet ya mucho de él, pero en aquel momento era el niño héroe. Con 7 días enterrado, hasta la esposa del presidente quería ser la madrina de bautizo. O sea, de ese tamaño la historia también. Pero los papás no quisieron porque no iban a comercializar a su hijo. Mira, Sí. qué interesante. Jesús Manuel. Sí. Jesús Manuel. Mira, y creo que haces una muy buena introducción para eso, para que nos platiques un poco también, Osvaldo, como de dónde fuiste armando, cómo armaste este rompecabezas de este personaje, con quién hablaste, cómo leíste o qué leíste también, para, insisto, hacer un personaje tan sólido, pero también, y coincido, yo ya vi la serie, los 10 capítulos, tremendamente empático. ¿Verdad? La parte fácil de enfrentar este personaje es que el estímulo al que hay que reaccionar o el momento del presente en el que hay que estar, era muy fácil llegar ahí, porque o estábamos encerrados en el escombro y pues no tienes mucho que actuar, nada más tienes que sentir el encierro, porque literalmente pasamos más de un mes filmando 12 horas bajo el escombro. O acomodando paciente, o sea, había tanta realidad en el set que no requería mucha imaginación más que estar ahí. Entonces esa fue la parte de este personaje que fue muy, muy divertida, porque pues para eso, a eso me dedico, a actuar y a jugar, y tener tantas herramientas y las pantallas estas de la tecnología que sé que ya Sí. platicaste con Mitch. con Mitch. De eso. Todo eso es un gran parque de juguetes para los actores, ¿no? Donde te puedes agarrar de lo que hay. Sí le hice sombra a un doctor y me eché todo un día entero, fui con él a trabajar. Él era el jefe de ginecología, el cirujano mayor, no sé cómo se dice, ya se me olvidó, se me olvidan las cosas, afortunadamente. Y le hice sombra, entonces me eché todo el rondín de consultas, bajamos a cirugía, me eché 3 cirugías, presencié un parto, digo, ya había presenciado yo los de mis hijos en mi casa. Pero es diferente estar Es diferente. anotando, hacer un actor studio de eso. Exacto, Sí. y en un contexto de hospital, a mí me tocó vivirlo en casa. Vi una cirugía muy compleja y ahí estaba, pues viendo cómo se relacionan los doctores con la realidad de la emergencia, de las personas que están ahí debatiéndose entre la vida y la muerte. Y eso me ayudó, digo, tampoco quise ver mucho de lo que ya sabemos, ¿no? Quise entrarle más por el personaje, por lo que estaba viviendo este personaje, y con la imaginación con la que siempre trabajo, que tratar de investigar mucho del 85, porque finalmente el personaje se iba a enfrentar a algo que no conocía, y eso era, pues, Fue lo que le pasó a todos. lo que le pasó, ¿no? Sí. Entonces, yo no sentía que necesitaba explorar más de ello. Simplemente, como ya dije, es estar ahí, estar con el piso que se mueve y tratando de ayudar a un recién nacido. Pues ya con eso es estar presente. Entonces fue un gran juguete como actor. Obviamente lo digo con mucho respeto porque sé que es una historia muy delicada, ¿no? Que nos gusta mucho hablar de ella y que promocionarla es muy importante y hay mucho... Estamos muy orgullosos, ¿sabes? Y nos gusta mucho hablar de esto, pero siempre sabemos que hay que ser sensibles
a lo que se vivió y al dolor que esto Mira, genera. Y hablas de las pantallas y hablas de los recursos técnicos que son impresionantes sin duda y de lo cual ya hablamos, pero a mí me parece que una de las escenas más poderosas de la serie es una plática que tienes con una de las enfermeras en donde solo hay escaleras de por medio y ustedes dos sentados. Vamos a ver la siguiente escena. Venga. ¿Cómo estás? Siento que lo he perdido todo. Sin José pareciera que la vida no tiene sentido. Y sin embargo, aquí seguimos. Cuando regresó después de la muerte de su esposa, pensé que se estaba evadiendo. Como si estuviera castigándose. Ahora lo entiendo. Después de esto, la vida debe tener otro sentido. Pero después de esto la vida debe de tener otro sentido, dice una de las protagonistas. Y con nosotros, con nuestros niñitos, comentaba él que la vida tuvo otro sentido. Sarita y Jesús Manuel cambiaron su destino, afortunadamente, gracias a quedar enterrados en los escombros. No se diga Jesús Manuel. Les comentaba es que Jesús Manuel fue un niño que antes del hospital se le cayera, se había muerto 7 veces. ¿Sí? Era el niño que diagnosticaban desde que nació a la mamá. No, señora, nació muerto. No, el niño vivió. Seguíamos en incubadora. El niño tuvo paro respiratorio. El niño vivió. Señores, ya el niño ahora sí ya se murió. Tenía otro problema de sanguíneo, etcétera, y demás. Y así fue. Hasta el día anterior al temblor, se lo dan a la madre, frío, helado, le dicen, señor, ahora sí ya. Se dice gracias porque mire, si su niño se hubiera seguido vivo, hubiera sido un niño retrasado mental severo con muchas discapacidades. Y la madre agarra a su bebé, lo calienta, le promete a una imagen de Zacatecas un montón de cosas, lo abraza con mucho cariño y el niño respira. Lo vuelven a meter a la incubadora. Al día siguiente, el 19, le van a hacer una sanguínea transfusión y se le cae el hospital. Y cuando empiezan a buscarlo, pues todo el mundo les decía que el niño era el que ya se había muerto, porque pues con lo Ya habían delicado pasado que estaba, tantos días, estaba delicado. ya, señor, el 6º día le Historias dicen a la tan mamá, señora, ya váyanse. Entonces el esposo dice, pregúntale a la doctora si nos vamos o no. Entonces la señora va y le pregunta a la doctora, señora, usted bien sabe que desde el primer día le dijimos que el primero que se tuvo que haber muerto era su hijo, porque era el que estaba más grave. La señora regresa con su familia y les dice la doctora que el que tiene más posibilidades de estar vivo es nuestro hijo, Jesús Manuel. Se queda la familia y el 7º día sale Jesús Manuel. Esa es la historia de Jesús Manuel. ¿Y la tuya en particular? Uy, en el temblor, pues sí, las noticias tremendas, aparentemente directamente no tuvimos ninguna pérdida, después nos enteramos de pérdida de algún familiar que no veíamos, pero que de todas maneras se había caído el edificio completo sobre una pareja muy joven que eran familiares nuestros, ¿no? El terror. Y cuando estos niños llegan, cambia la emoción. Yo sentí una emoción increíble, ¿sí? De sentir lo que decían todo el hospital, el milagro de la vida. Entonces nos abocamos todos al manejo de estos chiquitos, a estimulación temprana, manejo de la familia, todo lo médico, trabajo social buscando quién estaba,
En el caso de Sarita tuvimos que hacer muchas entrevistas con todos los familiares para ver a quién le íbamos a dejar la niña. Sí. No, y a ver, yo creo que lo dices muy bien, Osvaldo. Cuando te llega este proyecto, cuando lees el proyecto, cuando te explican el proyecto, también sabes lo delicado que es. O sea, lo delicado que es otra vez el remover pues este espacio que es raro, pero no habíamos visto algo parecido así, ni en la televisión, ni en el cine, ni con los documentales. No habíamos tenido algo tan de cerca a lo que ocurrió en 1985. Sabemos lo que pasamos todos en 2017, pero el 85 parecía como esta historia tan lejana que más bien se va construyendo de diferentes coros. La gente que nos está viendo ahorita, que empieza y que tiene esta curiosidad de ver el 85, ¿qué se va a encontrar además de aquel temblor? ¿Qué dirías que es lo que se logró reconstruir y lo que, digamos, van a seguir contando después de esta historia? Justo, o sea, no tienes que ser mexicano ni haber vivido el 85 para ver esta serie y disfrutarla. Eso es bueno, eso es importante, sí. Es una serie, es un pedazo de entretenimiento y que toca un tema sensible, sí, pero se trata de que la gente la aprenda y la quiera ver hasta el final. Entonces, como tal, es un producto que está hecho para atraparnos, como con las historias de los personajes, ¿no? Como pasa con todas las series, que queremos saber que te enamoras de los personajes y quieres saber qué onda, qué les va a pasar, cómo le van a hacer. Entonces, sí, haciendo a un lado todo el contexto histórico del temblor, lo que vamos a ver es eso que nos pasa a las personas cuando nuestros problemas habituales del día a día de pronto se cambian tú cambias la perspectiva y te das cuenta de que hay cosas mucho más importantes en la vida, ¿no? En situaciones de crisis eso pasa, como que trasciendes lo superfluo de muchas cosas que te suelen inundar en tu vida cotidiana. Eso por un lado, cómo ese fenómeno colectivo hace que todos pareciera que ascendemos en nuestra conciencia, ¿no? Para ser equipo. Y nos caen veintes y nos damos cuenta de cosas que no podíamos ver de otra forma, ¿no? En la cotidianeidad. Entonces, por ahí va, o sea, a mí me gusta mucho esta fuerza, este personaje que se vuelve toda la sociedad civil, sin importar el gobierno, sin importar el ejército, sin importar las instituciones, las empresas, lo que se hizo en la calle con las personas que decidieron tomar la responsabilidad de sus vidas y de la vida de sus hermanos, hermanas humanos, ¿no? Te vuelves como que la esencia de la humanidad retoma un valor, como que cae en su lugar. Cae en donde quisiéramos que siempre esté. Y o sea, suena cursi, pero igual se me enchina la piel porque es un estado en el que conectas con tu profundidad. Y ver eso y conectar con eso es muy poderoso, porque es a lo que aspiramos constantemente. Y se cristaliza en tu personaje porque al final tienes de cerca un personaje también muy bueno que es tu hermano. Este hermano mayor que, digamos, ha sacado adelante al hermano chico, el que ya lo verán en la serie y de verdad yo creo que todos vamos a odiar al personaje de tu hermano en algún momento, pero que vaya, esto que tú dices que ocurrió de manera general en la sociedad civil, que es hacer a un lado al gobierno y a las autoridades, tú lo haces en tu vida personal, digamos, en este personaje, que es la presencia de lo que significa un hermano, y vamos a adelantar esto nada más, que trabaja para el gobierno, y que tiene otra mirada muy distinta a la que tiene la sociedad civil particularmente. O sea, ahí en tu personaje es evidente. Sí, y no está mal lo que él piensa, ¿no? El personaje que hace Antonio de la Vega. Se entiende, no es que sea... No hay villanos, ¿no? En esta historia no hay malos. Simplemente hay gente que está parada en distintas posiciones, con distintas
prioridades y a veces la prioridad de los que están dentro del escombro, que es sacar al que está ahí, a lo mejor para alguien que está un poco más afuera se da cuenta que eso es peligroso y a lo mejor no es el momento de hacerlo. Entonces la serie tiene eso, que cuenta la historia desde los distintos ángulos y todos están haciendo lo mejor que pueden al fin y al cabo. Y para cerrar, creo que es importante, estábamos hablando de la labor de los médicos, de los doctores, de las enfermeras, y tú me decías, oye, también las trabajadoras sociales y trabajadores sociales, ¿qué significaron en 1985? Muchísimo, porque, bueno, primero lo que él dijo de la ciudad civil es lo maravilloso, que no se necesita nadie, fue lo que vimos hace rato, y es una frase increíble, ¿no? En la ciudad civil podemos juntos, solos, sin necesidad de ninguna otra cosa. Se sigue demostrando a través de los años ahorita, ¿no? Como el pueblo es el que jaló todo, y el que rescató, y el que llevó, y que no necesitó a nadie, porque las autoridades, como bien ponen, se dilataron en pensar si hacían algo. Sí. Trabajo social, hablando de ellas específicamente, fueron las que, cuando les entregaban listas, a buscar quiénes son los familiares, quiénes son, a entrevistar, a saber si realmente el familiar que estaba ahí era el papá, mamá, tío, el que dicen. Porque mucha gente se presentó. Hay una parte en la que le dice, mucha gente pídele su identificación, no se vaya. Muchísima gente se presentó a reclamar a los bebés del temblor por tratar de salir del anonimato, ¿sí? Y no tenían nada que ver, no eran los papás, ni los tíos, ni nadie. Eran personas que se les ocurrió ir a adoptar un bebé rescatado. Entonces ellos tenían que llevar. En el caso nuestro, trabajaron muchísimo hasta para conseguir casa, hasta para traer a los abuelitos de Sarita desde Tlaxcala hasta acá, cómo los iban a traer, ayudarnos con las entrevistas de toda la gente que entrevistamos para ver a quién entregábamos a Sarita, ¿sí? A Jesús Manuel, ayudar a los papás, darles cursos de cómo tratar un bebé con problemática tan importante. O sea, el trabajo social. Cada quien sostenía algo. Claro que sí. Pues quiero terminar esta entrevista con esta última imagen para alimentar el tema de la esperanza, para alimentar el tema de lo que significó en 1985 este trabajo de la gente que iba pasando y que iba moviendo piedras y que iba formando esta cadena humana en la cual, y no se cansaron de decirlo los rescatistas, era igual de importante el que iba anotando que el que sostenía en el eslabón 4 y pasaba, y que cada uno era igual de importante que el médico que veía en cuáles eran los signos vitales. Pero bueno, esta es una también de las imágenes que queremos regalarle para que vea la serie completa. Cuidado. Ahí te va, flaco. Cuidado. Con la cabecita. Mira nomás. Estoy chiquita. Tápala, que no le dé el polvo. Eso. Espera. Tranquilo, ya la tengo. ¿Lista? Ahí la tengo. Eso. Ahorita regreso. Dale, con calma, con calma. Comadre. Ya se fue la primera. La tengo. Ahí está. Clara García, la familia de Clara García. No será Marcela García, Marcela Sánchez García. Ve, hija, ve si es. No, no es. Clara García. ¿Alguien sabe quién es? Clara García. Mi sobrina. Clara García es mi sobrina. Es ella. Es ella. Es ella. Acompáñenme, la llevamos a la cafetería. Ahí la podemos revisar y después se la llevan a su casa. Es por aquí. Un momento más. Oye, te comento algo nada más. Adelante, doctora. La culpa del sobreviviente. Creo que no la has tocado. Todos los que sobrevivimos en algún momento dado, había cierta culpa de sobrevivir y no haber pasado esto. Es un punto que se encuentra
en todos los grandes traumatismos. Claro. La culpa del que sobrevive. Sí. Y nos decía Pedro Valtier, el fotógrafo, y nos decía, es difícil estar en una tragedia y traer una cámara y que la gente te voltee a ver como diciendo, oye, eres más útil si levantas esa piedra que tu cámara, ¿eh? Y decir, pero estoy haciendo mi trabajo y lo tengo que documentar y lo tengo que hacer. Y eso, o sea, decir, esa culpa también. Y decía Pedro, dice, me han recomendado ir con psicólogos. Dice, la verdad, nunca he ido, pero dice, pero era algo, vamos a ayudarlo también. Pero, doctora, muchísimas gracias por estos minutos y por esta entrevista. Y muchísimas gracias. Osvaldo, qué gusto y gracias. Gracias de verdad, que venga el éxito y esto que acabas de platicar, que me parece como súper profundo, el tema de cómo conectarnos justamente adentro para tratar de entender en dónde estamos, lo que fuimos y hacia dónde vamos. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Esto fue El Extra, yo soy Javier Risco y esto fue Cada Minuto Cuenta.